Bueno, fenomenal. Oye, pues da gusto ver las sillas llenas de gente. Así que nada, muchas gracias. Quería agradecer antes de empezar a la organización, a Nana Arquitectura, a Laura, a Suso Aparicio, que me hayan dado la oportunidad de presentaros aquí un par de proyectos que hemos hecho en el estudio y que para mí son importantes y que quería compartir con vosotros. Entonces, yo no sé si la presentación se puede colgar. También quería dar las gracias por el título de la jornada. Me parece también un regalo y una oportunidad, porque la mano y la máquina realmente lo que abren es un mundo, porque no son opuestos, sino que son complementarios. Y dentro de lo que me dio por pensar en este título fue al final que es un tema de precisión, de qué precisión alcanza la arquitectura desde un ámbito y desde el otro. Esto no es algo que sea nuevo, sino que ya, bueno, pues el Corbu, justo en Precisiones sobre la arquitectura, habla del trabajo del ingeniero y del trabajo del arquitecto como dos manos que se entrelazan y como trabajos complementarios. No uno sobre encima, no uno por encima del otro, sino como dos manos entrelazadas. Bien. No me voy a enredar en esos temas porque lo que quiero presentaros es, a raíz de esto y pensando en los materiales, dos casas que hemos hecho. También pensando en que va a haber bastantes alumnos y me gustaría enseñar esta primera casa que se ve muy pequeñito arriba, no sé si se puede poner la pantalla algo más grande. Esto es un cortijo en Sevilla. Igual que la mano y la máquina abren dos mundos, los dos proyectos que os voy a presentar para mí abren dos mundos porque son la primera casa como importante que tuvimos en el estudio, que fue pues hace 20 años ya, y la última casa que hemos terminado ahora. Esta fotografía, que es con mi socia, que falleció hace unos años, pero que esto es como la Madalena de Proust. Al preparar la ponencia la encontré y es como lo que traía todos los recuerdos y todo lo que aprendimos en esta casa. Acabamos de salir de la escuela prácticamente, como os pasará a vosotros dentro de poco tiempo, y en la escuela habíamos tenido una formación como muy tecnológica en algunos casos y como tratando de retar o diseñar un material con el que poder construir. Bueno, en nuestra primera casa importante todo eso nos vino dado, o sea, la prescripción del material estaba hecha. Teníamos que trabajar en el campo, en Sevilla, con el material de allí, con un mortero de cal, con las solerías de barro y con cerrajerías de taller, con 3 elementos solo, y eso era el elemento material que teníamos. Y el elemento que descubrimos allí, por lo que estábamos tan contentos, un día, esto fue una visita de obra pues como a las 5:30 de la tarde, justo antes de coger el coche para volver, que nos hicimos esto para recordar qué cosas teníamos aquí. Este es el patio de servicio de una de las casas. Pero con esta foto nos venía a la cabeza 5 cosas más o menos, que era cosas que descubrimos allí y que gracias a que no pudimos hacer algo hipertecnológico ni nada de eso que teníamos en mente al salir de la escuela, descubrimos y nos ha ido acompañando durante el resto del camino. Descubrimos el paisaje, descubrimos la luz, descubrimos al cliente, que fue una persona importantísima y que nos puso una serie de reglas. Bueno, y más cosas. En principio, el paisaje. El paisaje allí en el campo en Sevilla, pues está cerca de Marchena, es una llanura prácticamente infinita, con pequeñas lomas, pero llena de un paisaje cambiante, una agricultura, un paisaje productivo que iba alternando entre trigos, girasoles, olivos, y en el cual las poblaciones estaban muy separadas, no se llegaban a avistar unas a otras, pero lo que sí que se veían y aparecían como referencias eran los cortijos, porque lo que estábamos haciendo es un cortijo, que claro, es otra cosa. Y eso, que estoy empezando un poco al revés, enseñando ya el edificio terminado, es para que vierais cómo esa construcción al final la planteamos casi como una infraestructura que iba adaptándose a ese cambio del cultivo,
de la luz y de la vista y de cómo iba resonando en el paisaje. Bien, os decía que era un paisaje productivo, entonces esto era parte de una finca mucho mayor y lo que reservábamos era, esto no sé si se podrá señalar, bueno, sí, mira, reservábamos como un camino de acceso y realmente es un cortijo, era un complejo en el que estaba una vivienda principal, una edificación anexa arriba de tractores, animales y demás, y una casa de servicio con una zona de entrada, un área de trabajo, ¿no? Para carga, descarga y demás. Lo que vamos a ir rodeándolo estaba todo el paisaje, toda la producción y una franja de terreno que se había reservado para la propiedad para que en un futuro pudieran elaborar un jardín. Bueno, las armas que teníamos estaban como predeterminadas o cogidas. Ya os he hablado de esos materiales. De manera que lo que teníamos que ver era cómo jugar con ellas y jugábamos descubriendo que el edificio era un objeto, que era lo que hayáis visto en el paisaje, trabajar con la luz a favor del proyecto y también descomponer ese volumen con vistas cruzadas que ahora veréis en fotos más adelante. La planta de acceso que estáis viendo aquí es una solución muy sencilla en la que esta franja está orientada a norte, todo esto da al sur, es la franja de zona de estar, comedor, cocina y demás, una franja de acceso que termina en una zona exterior de invernadero y ya un cuarto, un galeón para preparación, comidas con amigos y demás, un patio y una zona de dormitorios. Claro, el cliente nos puso como condición que el proyecto tenía que tener un patio y una torre, porque si no, no iba a ser un cortijo. Y esa torre tenía que tener una pared inclinada. En esa torre se resolvía el programa de dormitorios y de zona de estar. Esto era una zona en doble altura. De manera que la apariencia, lo que ya habéis visto en fotografías, ahora sí que ya lo podéis reconocer en planos y cómo esa concatenación de volúmenes, ¿vale?, de ese acceso, de ese comedor, de ese cubo de vidrio que introduce y que tamiza, o sea, que hace que este espacio sea exterior pero cubierto y que controla con las rejas la luz de sur, bueno, esta zona de estar y esa zona de invernadero y esas vistas cruzadas. Yo creo que esto como mejor se ve es con las imágenes de Miguel de Guzmán, que estuvo allí un día entero con nosotros y precisamente también por eso vimos como, igual que habíamos visto durante la obra, cómo cambiaba todo el paisaje, durante el día veíamos cómo la luz cambiaba desde la mañana hasta el atardecer más dorado. Aquí se ve el acceso profundo, como esa entrada profunda, ese patio con esos naranjos marcados. Veis el mortero de cal, la cualidad que tiene para recoger la luz, y estas vistas cruzadas que en el fondo descomponían ese volumen y que permitían que a pesar de tener unos materiales muy tradicionales, pues se pudieran componer de una forma contemporánea. También una de las condiciones, aunque veáis esto, que este señor era cazador y uno de los requisitos era exponer los trofeos de caza que él había conseguido. Esta sería la zona de invernadero que estaba al final de esa zona de estar, y claro, en Sevilla allí el sol tiene una presencia muy fuerte y necesitaba también una zona protegida. Que de esta no tengo una foto más actualizada, pero que ya veremos. De manera que cuando terminó la obra, esta obra, lo que estábamos esperando era a que el terreno alrededor, el tiempo, pudiera hacer mella e interactuar con la obra. Veis un poco, bueno, este es... Bueno, pues el aspecto, ¿no?, de este mortero. Ahí va, a ver, aquí.
Esto es como la era de acceso, la que teníamos que tener pues controlados nuestros clientes, en el caso de la nave del fondo, que eran los tractores, las gallinas y demás, que están perfectamente colocados en el fondo. Y esto, que era como una extensión exterior de ese cubo de vidrio, que estaba como esperando a que el tiempo pasara y se pudiera hacer ese jardín que quería el propietario, y que finalmente hizo. Esto me mandaron una fotografía el marido de Ana hace unos días, que había pasado por allí, y bueno, pues ya veis, después de 20 años, cómo le ha sentado el tiempo a la casa, que yo creo que le ha ido bien, y gracias a que tuvimos que utilizar esos materiales tradicionales, el tiempo ha sido bueno con ella. Bueno, lo que esta casa supuso, lo que nos abrió, es también el trabajar con pocos elementos. Y eso es lo que os voy a poner en esta siguiente casa, que es una casa completamente distinta. Si la otra era una casa en el campo, acabamos de terminar la escuela, esta es una casa que empezó entonces, pero en Madrid, con una normativa muy compleja, con protecciones, con demás, que ha hecho que se dilate mucho en el tiempo y la hayamos terminado hace prácticamente nada. Bueno, aquí os pongo esta fotografía, que es de Ricardo Santonja. Esto es en una exposición de Ingeniería y Arquitectura. También es casualidad que haya ido ahí, igual que Mano y la Máquina. La ingeniería y la arquitectura son actividades complementarias y bueno, pues que pienso que igual esto venía de César Jiménez, que hablaba de la precisión centimétrica de la arquitectura, cuando en la ingeniería es milimétrica muchas veces. Entonces, bueno, pues como esas pequeñas contradicciones, pero que en el fondo son complementarias. Esas son las dos. Se abre el comedor para el turno 1 en la última planta. Bien, iré rápido. Os enseño esto porque la escalera la casa es una escalera, y es una escalera metida en un cajón de hormigón. No os voy a enseñar nada del exterior porque el exterior estaba protegido. Tuvimos que buscar el ladrillo adecuado para que la comisión aprobara todo eso. El exterior, igual que en el otro sitio nos fijaron los materiales, aquí nos fijaron la apariencia exterior. ¿Qué ocurre? Cuando te fijan algo te dan completa libertad para el resto, o así lo entendimos, y después de mucha gestión lo conseguimos sacar. Como veis, esto es la casa. Espera, es que con este no sé si se va a ver muy bien, o si igual se ve mejor con este otro. Bueno, aquí estáis viendo la casa original, con unos muros paralelos a la fachada, con una escalera colocada ahí, que realmente responde a un sistema de construcción pues del año 34, unos muros de carga paralelos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues manteniendo ese perímetro de la casa y esa apariencia, reconfigurar ese núcleo de circulación de comunicaciones, dejando libre, o sea, haciendo un núcleo resistente de hormigón hasta una medianera portante, dejando aquí aproximadamente unos 9,5 metros, 10 metros libres, que da una superficie completa de la casa. Os enseño esta planta porque es de la que voy a traer las fotos. Es una vivienda que no, de la que os voy a enseñar lo necesario para entender que el hormigón, que es uno de los materiales que nosotros prescribimos, que era necesario por cuestión estructural, también nos gustaba pensar que esa condición la convertimos en una condición matérica en el resto de la casa. En la parte inferior, todo el perímetro de la parcela se micropilotó, se excavó, se construyó el núcleo, que luego hubo que vaciar a mano y tal, y es donde se resuelve toda la cuestión de la infraestructura de la casa. Esta viga enorme, que va de lado a lado, de más o menos unos 20 metros de largo, es la que soporta toda la fachada, el peso de esa fachada de la vivienda. Y esto, que en principio es como un esfuerzo, lo que conseguimos resolverlo es que se apareciera de forma natural en la vivienda y ese esfuerzo no fuera aparente. Claro, la construcción nos dejó imágenes sorprendentes de casi como edificios de otra escala, pero que pues la coordinación entre la mano y la máquina precisamente hizo posible que esto se pudiera manejar así. Aquí veis el hormigón también, que esto son cosas que se deciden en obra. Todas las huellas, todas las heridas de obra y demás se van dejando así, porque este es el espacio bajo rasante, es casi como la infraestructura de la casa, lo que soporta.
Pero luego ese hormigón ya se hace como, se domestica, se hace doméstico, se hace amable y aparece ya como horizontal en las losas de acceso del zaguán de entrada. Ahí va a ver. En la zona de entrada, y ya veis que igual que en la otra teníamos morteros, solerías y cerrajerías, pues aquí tenemos el hormigón, la piedra, la carpintería metálica o de madera. Esa escalera, pues realmente lo que aparecía era como algo tallado y esculpido cuando estás en sótanos, algo que va siendo mucho más ligero hasta llegar al lucernario final de la vivienda. Aquí estamos, Ana y yo, esperando a que esta vivienda se siguiera completando, porque veis que es 2017 y realmente hasta hace un año o así no se ha terminado. Lo que nos gustaba también es que ese hormigón no tenía por qué aparecer permanentemente en toda la vivienda, sino que justo a través de ese núcleo de comunicaciones lo que iba a ir caracterizando cada una de las plantas de la vivienda. Esto es como un paso siguiente en el que otro de esos materiales o esas manos que nos ayudaron a hacer la obra fueron las manos de los carpinteros. Bueno, pues son profesionales que sobre sus diseños van más allá para llegar a construir, vamos, de una forma muy fiel. Y veis un poco como el carácter de esta estantería, ¿no?, que también nos pidieron, y lo que hacíamos con la arquitectura realmente era como dar soporte para lo que tiene que pasar después. Estarán como nuestros croquis, dibujos luego también más detallados para hacer como estas puertas correderas que eran casi como las lacas de Lengrey, el montaje de la estantería con pletinas calibradas sobre nuestros dibujos que tienen como unas pautas matemáticas y geométricas de crecimiento para luego dar esta impresión final. Esta es bueno, pues la casa ya habitada en la que la arquitectura casi como que se esconde o sirve un poco de soporte. Muy bien, y bueno, pues nada más, con estas dos imágenes para que volvierais a recordar como el espacio profundo y tallado de la pieza y de las escaleras, en este caso en la salida de los dormitorios, pues os dejo. Gracias. Ay. Joder, puedo ir para atrás. Buenas tardes. No sé si tenemos ahí una presentación. Pues quiero agradecer el convite, la invitación para estar aquí presente. Y voy a hacer también una presentación corta. Voy a presentar 4 proyectos, 2 casas y luego un museo y un pequeño bar que estuve en la base del proyecto del Premios Big Mate que hemos ganado con una obra de pequeña dimensión y la verdad, ¿dónde está el comando? Un momento. Bien, excusarme porque voy a hablar este idioma que es una especie de portuñol, pero creo que es suficiente para hacernos entender. Y voy a empezar, a ver... Y voy a empezar por enseñar 2 casas que he hecho en los últimos 2 años en Portugal, una al sur de Portugal y otra al norte de Portugal. Y esto es interesante porque ya vos da un poco la impresión de, a lo mejor, de lo que pienso yo, un poco sobre la idea del contexto y de la arquitectura como una ecuación subjetiva. Así que para algunos que nos hemos encontrado ayer, Ana ya ha escuchado, pero yo creo que la idea de ecuación subjetiva es un tema muy importante para todos nosotros, porque estamos aquí como 100 arquitectos y si tuviéramos un proyecto para desarrollar en el mismo lugar, en el mismo contexto, con el mismo programa, haríamos a 100 respuestas distintas.
Y si fuéramos 1000, a 1000 respuestas distintas. Entonces me parece muy importante pensar cómo, por qué, siendo cosas tan reales, tan objetivas como el contexto, el lugar o el programa, 3 habitaciones, una sala, etc., cómo vamos a llegar siempre a infinitamente a respostas subjetivas. Porque a verdade é que a nossa mirada, o nosso estudo, o nosso approach a cada um destes temas, desde o programa ao contexto, pues são distintos. E são distintos por el modo como nós outros lo miramos, lo estudamos y lo sentimos. Y entonces me parece que esto nos lleva a una importante reflexión, que es que hay mucho dentro de nosotros que debe ser utilizado para aportar y para abordar los temas del programa, del contexto y del lugar. Esta casa es una casa hecha en el sur de Portugal, en una paisaje muy seca, quase árida, para um cliente que, na verdade, eram quatro amigos que se han comprado quatro lotes para hacer sus casas, y yo he tenido la oportunidad de ir con este cliente en el primer día a elegir cuál de los 4 eran más interesantes, y nos hemos puesto más a norte, con más perspectivas de horizonte, mirando más al sur y en un punto más alto. Y así que cuando he volvido al taller, el primer dibujo que he hecho fue de alguna idea de un muro que pudiera de algún modo abrazar la consecuencia de todo lo que iba a pasar por ahí abajo, y contra este muro coger una caja de agua, que es también una intervención muy de la paisaje del sur de Portugal. Un lugar muy seco, donde estes tanques agrícolas por las veces aparecen en el paisaje, etc. Logo, muy simplesmente, imaginar 2 sectores, de espacios públicos de la casa, las salas, etc., que estuviera junto a esta pared de este muro, y un poco más protegido, algo otro que fuera alrededor de un patio que pudiera ser como las habitaciones. Y también estas 2 tipo cabezas, espacios intermediários entre estar dentro e estar fora, que puderam ser 2 lugares onde, em realidade, a vida del sud se hace muitas vezes, não é que funciona muito bem. Vale. E aqui uma planta onde se vê esta plataforma e o muro, se vê muito bem o espaço social com estes 2 lugares onde se agarra a vida para estar fora, protegido a la sombra, digamos, e logo um pátio, um pequeno pátio, onde se circula alrededor para ir-se encontrando células mais privadas, mais pequenas, que foram as habitações. E aqui uma vista de uma casa que se ha construído toda em mortero de cal, com aislamento de corcho por el exterior, e com a sua piscina, seu tanque de água contra o muro, que para protegerse un poco ha tenido que cubrirse con una piedra de mármol de Alentejo, ahí mismo, que se ha levantado un poco en la pared, en modo que pudiera funcionar también como un ornamento del elemento arquitectónico. E agora vos enseño umas vistas de la casa, esta aproximação a este objeto que se construi integralmente em la mesma materialidade e que protege, às vezes de uma forma muito evidente, outras vezes de uma forma mais tímida, pero que sempre protege as relações entre estar dentro e estar fora. Vendo a las salas estas exteriores, e logo a la caja de água que se adoça, se encosta a la pared. Outra coisa é as relações entre estar dentro e estar fora em la nossa vida de trabalho de arquitetos. Para mim são sempre relações que têm que ser muito mediadas, muito elegidas. Assim que, qual é a dimensão justa de luz e de sombra que quieres aportar a los espacios, y cuál es la proporción, la escala para relacionarse con el exterior.
y este es un lugar muy caliente, entonces hace falta cogerse, protegerse, aislarse un poco térmicamente también y disfrutar del paisaje en puntos muy criteriosos. Otro es disfrutar de las diferentes luces naturales también y la sombra, porque cuando hablamos de luz hablamos de sombra. Esto me parece importantísimo. Entonces, elegir la cantidad de luces y las relaciones criteriosas entre estar dentro y estar fuera. Otra casa que he hecho en lo mismo tiempo prácticamente en Oporto. Es una ciudad, la segunda ciudad de Portugal, pero una ciudad al norte de Portugal. En una avenida muy burguesa, podríamos decir, es la avenida donde está el Museo de Serralves, para quien ha visitado Oporto. Y es una casa del final del siglo XIX que teníamos que recuperar, pero también añadir un otro espacio funcional y arquitectónico que era como un anexo, con 4 habitaciones para convidados, etc., en un jardín muy bonito, muy espectacular. Y entonces, esto fue también un modo de mirar a este lugar y intentar comprender lo que es un anexo, dónde lo puedes poner, cuál es la su posición más justa para que no vaya a competir con la casa principal, para que encuentre la su ubicación precisa y rigurosa, y luego lo hemos hecho en este corner, este canto, este punto del terreno, y con una geometría que, ya veremos más adelante, ha permitido que algunas habitaciones para los convidados pudieran extenderse un poco hasta afuera, al exterior, teniendo algunos jardines privados. Y también, perdón, mirando a toda esta vila de 4 pisos que ya tiene salas, salones, bibliotecas, de todo, hemos pensado al de lá de las habitaciones del anexo, que otro programa pudiéramos aportar a la casa para complexificar un poco, para ofrecer algo más a este ensemble, a este todo, ¿no? Y hemos pensado, aquí podemos ver el conjunto de la ubicación del nuevo pabellón, la casa existente, la piscina y los huecos, los vacíos, que también es un modo de... para mí es muy importante siempre que hago el positivo mirar al negativo, así que haces algo y haces el negativo de algo. Entonces dibujar los vacíos se queda muy importante. Una de las cosas de programa, y esto es muy interesante mirar a las 2 casas porque tiene mucho que ver con el contexto, con el lugar también. Aquí en Oporto puedes disfrutar del paisaje, de estar fuera, pero es frío, no es el Alentejo. Así que he imaginado qué espacio poder ofrecer a la casa que fuera una novedad entre lo que ya tenían de tanto programa. Y he pensado que un jardín de invierno poder ser algo ha pasado, ahora sí, vale, perdonad, un poquito de agua. Perdón. Y entonces hemos pensado en este pabellón, este anexo, puesto al final de la propiedad, todo hecho también en hormigón a vista, de activado, y que empieza con este jardín de invierno y luego tiene las habitaciones por detrás. Y el jardín de invierno realmente funciona casi como hemos mirado las salas exteriores en la casa anterior. O sea, es un lugar de transición, aquí sí, cerrado, se puede abrir todo, pero es interesante casi mirar cómo esta puerta que está a la nuestra izquierda es la puerta de la casa. Así que este lugar se formaliza como un lugar de transición entre estar dentro y estar fuera. Y se relaciona con el jardín de un modo muy franco, muy abierto. Todas estas puertas se abren enteras con casi 6 metros de altura, pero una carpintería de latão, de bronce, que funciona
con mucha precisión. Y aquí el edificio visto conjunto a la casa existente y desde el jardín. Y una mirada sobre las plantas, porque la planta, eso es otra cosa que para nosotros es muy interesante. Cuando sacamos una planta y la miramos sola, perdemos mucho del contexto y luego la aportamos a su lugar y se entienden las relaciones que va estableciendo. Si la pared es torta porque cada una de estas habitaciones se completa con el resto del el triángulo exterior, y juntos, un lugar dentro y un lugar fuera, completan el subprograma que es la habitación con su jardín. Aquí vemos el jardín de invierno, este espacio de transición antes de llegar a las habitaciones, que tiene una pequeña copa, una escala que va al piso superior y luego hay también una pequeña biblioteca. Aquí se puede ver este filtro con la copa, con la escala, luego en el piso superior con la llegada y la biblioteca, o esas habitaciones con esa geometría que disfrutan del espacio exterior y de alguna luz zenital también. Y otra cosa es las materialidades de cada lugar. Y del mismo modo que cuando hemos visto la Casa del Sur, pues ver al mortero de cal con la cor terrosa, nos parece que pertenece a ese lugar. Aquí en Porto, el granito es una presencia muy, muy fuerte en toda la ciudad. Y hemos hecho todo este jardín con elementos graníticos, luego la piscina toda en granito, y disfrutar de la tectónica, de las materias de cada lugar, de un modo aportar de ellas lo que pueden dar, ¿no? Así que tocar el granito, ver el granito con la agua, son momentos muy, muy bonitos, muy delicados de esta vivencia. Bien, pero ahora os quiero contar esta historia que es el Museo de los Coches, el Museo de las Carrozas, no sé si se dice coches en castellano, carrozas, carriages, de Lisboa, que está ubicado en Belém, en una área muy... Belém es la área más monumental, cultural y turística de la ciudad de Lisboa, donde está el monasterio de Jerónimos, por ejemplo, la Torre de Belém, etc., el Palacio del Presidente de la República, por ahí. Y la verdad es que en 2011, talvez, más o menos, 2010, el gobierno de Portugal ha convidado el arquitecto Paulo Mendes da Rocha, de Brasil, un premio Pritzker, que al tiempo ahí ya tenía como 80 años, para hacer este proyecto. Y Paulo Mendes da Rocha ha organizado una equipa de arquitectos y ingenieros en Portugal, locales, para trabajar con él. Eso para él fue muy fácil, porque no sé a quién conoce a la obra de Paulo Mendes da Rocha, pero Paulo Mendes da Rocha era un arquitecto brasileiro de São Paulo, vos conto porque es interesante la historia, que era uno de los pilares fundadores de la escuela modernista de São Paulo, y que por ser un hombre de izquierdas, durante todo el periodo de la dictadura militar en Brasil, no ha podido trabajar y firmar proyectos, etc. Y ahí ha empezado un modo de trabajar que trabajaba con jóvenes estudiantes suyos de la universidad, y así siguió toda la vida haciendo sus trabajos eran siempre hechos con diferentes grupos de jóvenes arquitectos que tenían sido sus estudiantes, etc. Y por eso tenía mucha experiencia en trabajar aglomerando y poniendo junto grupos de gente. Y cuando fue encomendado este trabajo, me invitó a Buck Gordon, taller, para estar con él como arquitecto, y a Rui Furtado, que es un ingeniero de estructuras, pero un coordinador de ingenierías que ha hecho con Rem Koolhaas la Casa da Música y el Estadio de Braga de Eduardo Souto de Moura, cosas así, estructuras muy preciosas, muy robustas, etc.
Bien, nada. Y entonces este trabajo se ubicaba en un lugar que era como, perdón, como terminar de definir, acabar de definir esta frente, de frente al río, de la estructura monumental de Belém, que ya tenía todos estos equipamientos, pero que tenía ahí un hueco donde se debería ubicar el nuevo museo. Y la verdad es que Paulo Mendes da Rocha ha empezado por hacer, como hacía en sus proyectos, lo que llamaban maquetes de papel. En este caso no era de papel, era de balsa, pero hecha por él mismo, y la verdad es que era tan precisa del punto de vista de las lógicas de hacer surgir esta estructura o este edificio, que ya seguíamos en el proyecto ejecutivo y a las veces teníamos dudas, volvíamos a la maqueta original y ahí estaban respuestas a un tal, nada, un edificio, un pabellón expositivo y un edificio anexo. Y esto es muy interesante porque también nos pedían un pasaje pedonal para la parte después del tram line, para llegar a la frente de las aguas, etc. Pero esta idea del anexo, porque la verdad es que la ubicación no era obvia, no era regular, pero también porque el anexo, que es una memoria de la historia de la arquitectura que conocemos todos y que mejor tal vez el Renacimiento fue cuando esta idea del anexo, y tal vez aquí en Florencia sea lo más claro, cuando tú divides el programa en dos partes y ahí disfrutas de esta relación y se establece inmediatamente una relación que puede ser a lo mejor urbana, pero un diálogo. Pero tal vez una de las cosas más importantes de este proyecto, como de los principios de la Escola de São Paulo, sea esta idea de que el piso térreo tú no lo construyes. El piso térreo es un territorio de continuidad urbana que no se debe bloquear. Y ahí se debe hacer el mínimo para que lo chão da ciudad, que es una expresión muy bonita, el piso de la ciudad, que pueda seguir siguiendo. Y entonces aquí, y eso ha hecho con que tantos edificios modernos de la Escola de São Paulo se levanten con estructuras muy sofisticadas. Algunas vosotros las conocéis, como el Museo de Lina Bobardi, por ejemplo, entre otros. Y aquí teníamos un piso térreo con una entrada, una oficina, un bar y un auditorio popular, y luego arriba ya libre del piso térreo, un pabellón de exposiciones muy claro, muy eficaz para estos coches que son elementos muy grandes, o el anexo que se relaciona con el pabellón de exposiciones y donde parte este pasaje pedonal. Algunas secciones, pero voy un poco más adelante. Aquí ya se ve el edificio ubicado con esta definición de tener un anexo que está ahí a resolver la esquina del lugar, y luego el edificio principal que tiene una escala que viene del programa. Pero lo interesante también es pensar, y siempre pensando, como habíamos hablado, del vacío o del negativo, y también del contexto, porque estas casas todas que están aquí a la derecha han vivido toda una vida de espaldas para un lugar, y ahora son esas espaldas que se transforman en fachadas de una plaza que se hace surgir entre el nuevo edificio y las construcciones que ahora van a ser. Pero también mirando a la escala del anexo, que si por un lado pertenece a ese complejo tan grande, cuando llega a la calle tú lo miras y ves que está encuadrado volumétricamente, a lo mejor con las preexistencias. Y después, si hablamos de estructuras fuertes
possantes, poderosas para levantar los edificios, essas estruturas empiezan a ser compositivas del espacio. Y eso se encuentra mucho en la arquitectura moderna brasileira, y este es probablemente el mejor ejemplo que tenemos en Portugal de algo parecido. Estruturas muy fortes, pero luego opciones también muy sencillas, como hacer el teatro en el suelo, en modo que parezca casi un jardín, ¿no? Los bancos son los bancos de jardín que hemos dibujado para aportarles ahí, y se abren las puertas del auditorio para pasar un coche con caballos, si fuera el caso, para los niños de la escuela que puedan venir a ver cómo funciona, o dentro las dos salas más extensas, más grandes de exposiciones en Portugal, que tiene 140 metros por 20 cada una, y con soluciones estruturales y técnicas muy sofisticadas que ahora no voy a desarrollar tanto. Y llegados aquí, el tema que nos ha puesto juntos, porque yo he presentado este mini objeto arquitectónico, que es un bar, pero que nació por causa del Museo de los Coches. Porque cuando el pasaje pedonal ha llegado frente al río, caía por arriba de un pequeñísimo bar que estaba ahí, muy modesto. Pero se ha decidido de dibujar un otro bar para poner al lado, y esto lo he hecho yo más tarde, con una idea que de algún modo poder, por un lado, dialogar con el museo, por otro, ampliar un poco esta cuestión administrativa, porque los propietarios del bar podían solamente tener una ubicación de 40 metros cuadrados, algo así. Y nosotros, con esta idea de hacer un edificio un poco volador, aportábamos un poco más de espacio. Obviamente pensábamos que este espacio sería suficiente para el bar, pues el bar ha cogido el espacio y más 400 metros cuadrados fuera de cafetería. Pero nada, el facto es que es un trabajo de precisión, de ubicación de todas as funcionalidades indispensáveis ao bar, não passando destes 40 metros quadrados, e logo um teto, uma cobertura que de algum modo permite desfrutar do espaço exterior, toda hecha em hormigón, também pintado, sin outro acabado, senão o hormigón solo pintado por arriba, y que tiene este aspecto de construir, de fundar un lugar. Y esto es otra cosa que me interesa mucho, que creo que hasta dónde la arquitectura, mismo con la mínima, enésima escala, aún tiene condiciones de fundar un lugar. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante. Ahora vamos a presentar al último ponente, Arturo Franco, por favor. Un gran aplauso para Arturo Franco. Esta no es la primera. A ver, ¿me escucháis, no? Bueno, pues veo muchas caras. Sí, a ver. Que no diga nada. Bueno, como digo, veo muchas caras conocidas aquí, así que eso anima un poco a hablar. Lo primero que tengo que decir es que estoy eternamente agradecido a Big Mat, porque hace no mucho, hace unos pocos meses, organizaron un premio en París y tuve la oportunidad de recibir dos de esos premios, el premio nacional por una pequeña casita
y por esa misma pequeña casita un premio que llamaban de pequeña escala. Entonces estoy muy agradecido y cada vez que, a ver si funciona, cada vez que viajo por España no puedo evitar pararme con el coche y hacerme una fotografía, pues cada vez que veo un edificio de los tantos y de los muchos que tiene Big Mac repartidos por ahí, ¿no? Estoy, como os digo, tremendamente feliz de pertenecer casi a este grupo, ¿no? Entonces, podría comenzar por aquí, porque sé que es una feria de construcción, el día Big Mac, pero estos son 170 viviendas en Lugo, que hicimos hace unos años, y que ahora mismo pues, son utilizadas como ejemplo en el hábitat de la Xunta de Galicia. Se utilizan como modelo para mostrar cómo se pueden distribuir las plantas de un bloque de viviendas como este, con patios interiores. Pero en realidad no os voy a hablar de este tipo de obras. Digamos que voy a intentar hablar de unas pequeñas casitas que se desmaterializan cada vez hasta que casi desaparecen, o mejor dicho, la materia desaparece en esas casas. Y aun a riesgo de que no me vuelvan a llamar aquí más en una feria de construcción, quiero terminar con una imagen, la charla, que muestra cómo poder construir realmente casi sin materiales, ¿no? Vamos a ir muy rápido porque ya es tarde. Básicamente traeros esta imagen porque más que de casas vamos a hablar de habitar, vamos a hablar de vivir, vamos a hablar de pertenecer a los espacios, ¿no? Entonces esto es un cuadro de 1640 de David Teniers, donde pues nos está enseñando cómo una serie de gente puede habitar esos lugares, puede vivir en ellos, pero no solo eso, sino que además dignificar su condición. David Teniers lo que hacía era pintar personajes un poco de la zona baja, ¿no? de borrachos, gente un poco sin dinero prácticamente, etcétera, ¿no? Y sin embargo, a mí lo que me interesa de este cuadro es lo feliz que los pintaba, ¿no? Y lo contentos que estaban dentro de ese espacio donde no había arquitecto y donde la forma no estaba presente, ¿no? Bueno. Esto es una de las primeras experiencias que nosotros vivimos en torno al habitar. No es una vivienda, no es una casa, sin embargo se durmió. Es el antiguo Matadero de Madrid, que como sabéis es una rehabilitación de un edificio histórico, y lo que más me sorprendió de todo fue esta situación. Pues 120 becarios como vosotros, en una época muy parecida como esta, en torno al 2007, 2008, la Feria Arco invitó a, me parece que fue Corea, el país invitado, este año es Cuba, sabéis que fue la semana pasada, y no tenían donde dormir esos becarios y los llevaron al matadero para dormir, de repente ofreciéndonos una lección sobre la funcionalidad, sobre para qué sirven los espacios, sobre dónde se puede vivir, dónde se puede habitar, etcétera, ¿no? Allí estuvieron 3 o 4 días, el tiempo que duró Arco, durmiendo, habitando y pasando el tiempo, ¿no? Es decir, en condiciones, desde luego, pues que necesitaban abrigo, no había calefacción, etcétera, pero dormían y acabaron encontrando su lugar, ¿no? Esos puntos de apoyo, de protección, uno detrás de un pilar, se sentía más a gusto, y eso nos hizo reflexionar tremendamente. Esto no iba a ser una vivienda, ni un albergue para chavales, ¿no? Esto lo que iba a ser es un espacio de creación artística, y de repente, con las circunstancias, la casualidad, la necesidad, hizo que acabara siendo eso. Como esta pequeña casita donde el perro de repente también nos da otra lección, ¿no? Otra lección porque los perros son muy inteligentes, ya lo sabéis, y de repente decide situarse debajo del banco para echar una siesta, cuando el banco está pensado por los arquitectos para que alguien se siente encima de él. Pues no, el perro encuentra que el banco produce una sombra debajo y puede sentarse, ¿no? Y aquí nace un poco la historia de esta pequeña casa, que es la que reconocieron en Big Mac. Es muy pequeñita, pero está en un lugar mágico, diría yo, que es el Monte Pindo, con unas piedras muy sugerentes, ¿no? Cargadas de la historia del pueblo gallego, ¿no? Que parecen animales prehistóricos, que parecen figuras antropomórficas, ¿no? Y que te invitan a soñar de alguna manera, ¿no? Si miráis a la derecha, veis seguramente algo, a lo mejor distinto a lo que yo veo, pero algo estáis viendo, ¿no? Entonces allí nos encontramos un lugar que tampoco era una vivienda,
igual que el matadero. Era una cuadra para guardar animales. Allí se guardaban las gallinas, los cerdos, allí se guardaba el cerdo en salazón, allí también vivían las abejas en esa casa, porque las abejas cohabitan con las personas en ese pueblecito de la Costa da Morte, ¿no? Donde hay mucho viento y las noches son terribles, ¿no? Bueno, pues en esos muros gordos, con una gran inercia térmica, viven las abejas también, y desde dentro de las casas se abren unas compuertas y se saca la miel, ¿no? O sea, que es una cosa como muy sostenible, sostenible sin imposturas tecnológicas, que es lo bonito de este asunto, ¿no? Y al final lo que quisimos es construir una casa y habitarla como se habita una cueva, como la cueva de David Teniers, y que la gente que la habitara pues acabara siendo feliz y que la habitara a su manera, ¿no? Es decir, que bueno, pues los niños o no tan niños pudieran subir por donde les diera la gana, a la planta primera, etcétera, ¿no? Al final, con muy poquitas cosas se resolvió el espacio interior. Desde luego hay una reflexión estructural en este asunto, que es cómo se construye, digamos, esa planta intermedia, ¿no? Y se parte de la idea de sistema, utilizando un solo material, que es el pino de Oregón en este caso, que no es un pino gallego, es un pino de Oregón. ¿Y por qué de Oregón? Pues porque las termitas de allí no conocen el pino gallego, más que las termitas, las polillas. Entonces, como que les duele más la tripa cuando se comen este tipo de madera, ¿no? Y es mejor, ¿no? Es una madera exótica para el lugar, desconocida, y por lo tanto puede mantener protegida la estructura mucho más tiempo, ¿no? Entonces decidimos usar pino de Oregón, así que vino en un camión, ¿no? En un camión como este, con un vídeo que ahora mismo no funciona, pero os podéis imaginar el camión llegando con todas las maderas, y el lote de madera se deposita en el suelo y comienza a construirse la casa solo con eso, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las maderas sueltas? Pues que están digamos, son vigas flexibles porque son de madera independientes. Entonces, lo único que hicimos nosotros es intentar convertirlas en una losa para que con la sección de 7 centímetros se pudiera resolver el forjado. ¿Cómo se convierte en una losa? Pues apretando, ¿no? Las apretamos como se aprieta un cinturón para que no se te caiga el cinturón, pues más o menos parecido. Bueno, aquí veis todo el sistema de maderas, a veces se separan más, permiten pasar la luz, a veces funcionan como literas para las niñas allá al fondo, otras veces son el forjado, y entonces la clave estaba en empotrar esas maderas a la piedra, digamos al gran muro de piedra gordo, empotrarlas con unos canales y apretarlas con unas cuñas de madera, que son estas que veis aquí abajo, ¿no? Esas cuñas de madera, al entrar en acción, ejercían el efecto de empotramiento sobre las puntas de las maderas, permitiendo que la flecha fuera menor. Si a eso le añadimos el apretado, es decir, el apretado del cinturón, pues aquello se comporta como una losa absolutamente rígida, ¿no? Vamos a ver, perdonar. Sí. Bueno, la casa al final se habita de múltiples maneras, ¿no? Como uno puede, como la cueva, digamos. Y esa tensión que provocan esas cinchas de camión, que en realidad es lo más barato que encontramos para poder apretar, son las cinchas que se utilizan en los camiones para los trailers, para las zonas de atrás, ¿no? Para las lonas. Tienen mucho que ver con esto. Que si no lo habéis visto, es una película muy recomendable cuando estamos hablando de habitar. Sé que algunos de vosotros el siguiente ejercicio que tenéis que hacer son 2 viviendas. Bueno, pues al final la vivienda mínima casi puede ser esta, ¿no? Esta es una película muy recomendable porque en torno a una tensión y a una hamaca, ¿no? Puede generar un espacio habitable. Aquí un matrimonio vive y desarrolla toda su vida en torno a la hamaca. Y además es portátil, es nómada, la puedes llevar a cualquier lado, es plegable y es sin duda, bueno, pues muy barata, ¿no? Algo tiene que ver con esto, seguramente. Este es otro vídeo que no funciona, pero que os muestra qué es lo que sucede con esas vigas cuando no están traccionadas, cuando no están apretadas, que es que van haciendo así, ¿no? Como un piano casi. Mientras que
Este otro mostraba como cuando ya estando apretadas se comporta como una losa absolutamente rígida, ¿no? Bueno, al margen de eso, las cinchas pueden ofrecer otras soluciones para otros temas que son necesarios en una casa, por ejemplo, una barandilla, ¿no? Y al final, con una cincha que, como os digo, no llega a los 40, 50 euros, se resuelven muchísimas cosas, ¿no? La cocina, el abrevadero que se convierte en fregadero. Bueno, anécdotas. Aquí el paso de la piedra tan cercano a la madera, lo que está mostrando es que esa madera no flecta. A veces las separamos para que pase el aire entre ellas, esas maderas. Y la cuña que produce el empotramiento. Una escalera volando, que no está volando. Bueno, ya os contaré en otro momento cómo se resuelve. Es una sola pieza de hierro plegada, tan larga como la plegadora nos permitía, ¿no? Pic, pa, se va plegando la huella y la contrahuella, y luego para conseguir esa separación con la pared, cada esquina entre la huella y la contrahuella tiene un redondo empotrado al muro, nada más, ¿no? Y eso hace que se aleje la pieza. Bueno, más detalles de la casa que no os voy a contar, las piezas separadas para permitir el paso de la luz, porque teníamos una ventana al oeste, y en Galicia una ventana al oeste es casi oro, ¿no? Bueno, pues esto en realidad no es un invento, viene de los viajes, viene de cada vez que vamos a algún lugar, pues nos llevamos algo en la mochila, ¿no? Pues en este caso, yo creo que Jesús seguramente lo conozca también, es la ciudad de L'Aquila, a unos 100 kilómetros, ¿no?, de Roma, yo creo, que es una ciudad que tuvo un incendio, un terremoto brutal, y entonces es una ciudad medieval, y toda la ciudad está encorsetada, toda la ciudad está apuntalada con sistemas de andamiaje, como muchos de los que estamos viendo por aquí, ¿no? Toda la ciudad está cosida con estructura metálica o, en su defecto, con este tipo de sistemas, ¿no? Y de repente dijimos, coño, si es capaz de soportar una catedral medieval esto, ¿cómo no va a poder resolver el forjadito de nuestra casa? Fijaos, ¿no? Esto es... Y llevaba, cuando yo fui, yo creo que habían pasado 10 años del terremoto, ¿no? U 8. O sea, es decir, aquello que parece provisional o provisorio, como dicen los italianos, se convierte en permanente. Esto es una experiencia en Paraguay, muy rápidamente, donde intervinimos en el espacio público para intentar mejorar esas situaciones de un barrio periférico de Paraguay y encontrar lugares como este mismo perro, que este es un perro paraguayo, ¿no?, al que me gusta llamar el perro adoquín, porque no está muerto, está durmiendo, está tranquilamente en torno a un árbol, durmiendo, pero encuentra su lugar, se adapta perfectamente, ¿no? Igual que este hombre, que es un paraguayo, es un guaraní, un indio guaraní, se coloca un cinturón nada más por aquí. No es un cinturón por aquí, es por aquí. Y entonces eso le sirve para estar horas y horas en el chaco sentado y que no le duelan ni las rodillas ni los riñones, ¿no? Casi como sentado en un Fórmula 1, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y ese simple cinturón, casi como la cincha de la casa, pues genera un espacio, ¿no? Y además, a través de la tensión, resuelve un problema estructural. Al final lo que hicimos allí fue mostrar la arquitectura, pero dentro de las casas de la gente. Dentro de los paraguayos del barrio de la Chacarita, que nos ofrecieron su casa, y allí con un pendrive, nada más que con un pendrive conectado a la televisión, mostrábamos pues las obras de los grandes arquitectos latinoamericanos, ¿no?, en casas como esta. Entonces podíamos ver, vivir y compartir y tomar un tereré que es como el mate, ¿no?, el paraguayo, el té paraguayo, con esta gente. Esta casa, que no os la voy a contar porque ya es muy vieja, muy antigua. Bueno, otro día hablaremos de la anécdota de Adolf Loos, cuando le decía, no quiero hablar de esta porque es una porquería esta casa, la hice ya hace 3 años. Bueno, da igual, otro día lo contamos. Esta no sé qué está aquí. Bien, esta casa, que sí se hizo, es una casa que se desmaterializa, que va desapareciendo y que, digamos, pretende despojarse de las cuestiones a medida que dejan de ser necesarias, ¿no? Es una casa en el valle extremeño del Jerte, donde se cultiva el pimentón, el tabaco,
es una arquitectura popular y tradicional de secaderos, ¿no? Con ventilaciones, etcétera, que nosotros, bueno, pues recogimos a modo de celosía, ¿no? Con esa pieza girada, sin más, que es la pieza de la celosía. Y realmente una casa de 80 o 90 metros cuadrados está dentro de un ámbito de 400 y pico metros, que es el que consigues con esa estructura de chapa galvanizada muy sencilla, que la encontramos por aquí además, y que es de catálogo, y donde el arquitecto, en este caso nosotros, lo único que tuvimos que decidir es, pues realmente, a ver... Bueno, aquí veis, ¿no? Cuando ya no hace falta cubierta, desaparece la cubierta. Cuando no hace falta casa abajo, desaparece casa. Cuando hace falta un espacio intermedio, como este que veis aquí, de transición con la celosía, que es como un zaguán, como el que enseñaba Ricardo. Bueno, ya me gustaría que fuera como el de Ricardo. Pero como os digo, lo que nos ofrecía el catálogo es decidir si queríamos que esa platabanda en esquina fuera curva o fuera poligonal. Vamos, muy poca cosa, ¿no? Nosotros decidimos que fuera curva. Bueno, ya está. A lo mejor nos equivocamos. No lo sé. Mira, ahí por ejemplo es recta. Bueno, esta casa ya nos introduce en el mundo de la sostenibilidad, que si habláis de casas tenemos que recurrir a esta. Ya explicaremos por qué, pero se cogía la leña en invierno, ¿no? En invierno había mucha leña, funcionaba como aislamiento térmico al norte, fachada norte, y a medida que llegaba la primavera desaparecía la leña porque la íbamos metiendo en el fuego y ya no necesitábamos en verano leña en la fachada norte como aislamiento térmico. Bueno, eso generó una casa que no salió, que no funcionó, porque era para mi primo. Y entonces, pues claro, uno deja volar la imaginación. Si es para tu primo, dices, bueno, voy a jugármela, ¿no? Y entonces aquí se hace una casa, sin estructura, donde realmente, fijaos que ha desaparecido del dibujo toda la estructura, ¿no? Que en realidad es una estantería industrial. Una estantería industrial que lo que pretende es sacar todo lo que necesita acumular una casa fuera de la casa. Y uno soñaba con que fuera como la casa de Erskine, como la que habéis visto antes, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que, claro, la proporción de la madera es exagerada para esta casa. Bueno, al final las cosas caen por su propio peso y uno pensaba que al final esta casa acabaría siendo esto, ¿no? Ni madera ni nada, sino todo lo demás. Bicicletas, bolsas, botellas, etcétera, etcétera, casi como un sin pudor, ¿no? Mostrar el síndrome de Diógenes de los habitantes de la casa. Ahora os dais cuenta de por qué, bueno, pues mi primo dijo que no la hacíamos, hizo otra cosa y ahora hablo poco con él. Este es el último ejemplo donde casi ya no hay nada, ¿no? Es una casa que hubo, pero digamos, en un momento determinado el techo se desplomó de teja dentro y creció la zarza, la silva, que es la zarzamora, que sabéis que es invasiva, ¿no? Y se come todo, cuesta caminar por ahí, pero en realidad es un jardín bellísimo, que es el punto de partida de esta casa. Tendremos que encontrar un lugar para dormir aquí dentro. Hay primeras ideas, ¿no? Dibujitos que intentan, pero seguramente demasiado impostados, ¿no? No acabe siendo ni de lejos la cosa así. Estoy convencido. Hay dibujos todavía más impostados que pretenden un poco hacer de esto algo que se pueda habitar y sobre todo poder subir a un punto arriba para poder mirar el mar, porque ahí está la Costa da Morte también, está por allí cerca, ¿no? Pero dejar libre la zarza y no tocarla, ¿no? Ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa porque está ahora mismo en proceso. Como os dije, y aun a riesgo de no volver, íbamos a llegar a hacer arquitectura sin materiales, ¿no? Casi sin materiales. Y es esta, ¿no? Es esta. Esto es un fotógrafo cubano que se llama Valentín Sanz y que nos está mostrando, yo creo, la primera y más elemental arquitectura sostenible que uno puede concebir, ¿no? Esa señora con la mano, con la mano izquierda por aquí, ¿no? Levantada, protegiéndose del sol, y con la mano derecha por aquí,
generando un lugar, ¿no? Y en el centro, por supuesto, el ser humano, ella, ¿no? Ahí en el centro, ¿no? Y la memoria. Me parece como un ejemplo prodigioso, ya ni el sombrero, ¿no? O sea, esto. Y bueno, con esto quiero terminar en ese camino hacia la desaparición. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Pedazo de viaje en diferentes lugares y casas. Muchas gracias. Para finalizar, haremos una mesa redonda. El tema es Mano y máquina en la arquitectura residencial, moderada por Jesús María Aparicio Guisado. Muchas gracias. A través de arquitectos y entrevistas trabajamos pues, perfiles un poco diferentes de lo habitual. Gracias. Perdóname, lo siento mucho. Nada, te lo dejo así. Vale, te lo agradezco. Déjamelo que me lo llevo. Hola, buenas. muchas gracias, ¿Se oye? Sí. Sí se oye, ¿no? Buenos días a todos. Hemos estado viendo estas tres ponencias. Llegada ya a este punto y a esta hora, tranquilos, vamos a... A mí me gustaría tener una primera intervención de cada uno de los ponentes sobre el título que se ha puesto a la jornada de hoy, que es Mano y máquina, ¿no? Esa relación que, digamos, habla de la, si se quiere, de la técnica y la tecnología, cómo han ido variando. Ah, sí, me la quito mejor. Muy bien, muy bien. Es el momento de quitarse esto. Además gano mucho así. El asunto es que efectivamente estamos en una feria de construcción y donde hay muchos materiales, hay muchas cosas que están mejorando y algunas que pasan a formar parte del elenco cultural de la construcción, que eso es otra historia. O sea, cuando ya damos por hecho, yo que sé, que en cantería el despiece de un arco, por ejemplo, es un proceso tecnológico muy serio, o sea, de cómo llevar las cargas a un lado. Eso ya lo tenemos asumido como parte de la historia, ¿no? Parte de la cultura. Algunas de las cuestiones, algunas cuestiones se nos vienen ahora y efectivamente esto varía también por latitudes, o sea, que quiere decir no en todos lados es igual, ¿no? Ayer hablábamos Ricardo y yo, precisamente en un momento dado salió el tema de por qué en Portugal muchas veces se construye tan bien, y él contestaba, yo creo con acierto, dice, porque hemos tenido menos desarrollo industrial muchas veces y esa falta de desarrollo industrial ha hecho que la mano de obra y la construcción funcione más. Entonces, en esas dos relaciones yo me referiría ahora, estamos en un ámbito ibérico, vamos a decir así, me gustaría saber cómo lo veis, porque efectivamente hay un tema de economía, hay otro tema de rapidez, que es otra forma de la economía muchas veces, y ver vosotros cómo veis ese punto donde efectivamente yo creo que un gran elemento de tecnología, por ejemplo, en los proyectos que ha enseñado Arturo, gracias a esos elementos de tecnología como la cincha, por ejemplo, o los perfiles encastrados, se puede mantener una parte casi intocada de la casa o lo persistente y dejarlo, ponerlo en valor de alguna forma. Entonces, si queréis alguno de vosotros iniciar, ¿cómo veis ese punto un punto de inflexión? Yo, por ejemplo, voy a intervenir poco porque se trata que habléis vosotros, pero me recuerdo en Estados Unidos el proceso industrial hace que la mano ya funcione muy poco, o sea, la mano funciona más la industria y de alguna forma conviene pensar así porque si quieres llegar a buen puerto una obra, porque no hay nada más triste que hacer, decía un compañero de la escuela, high-tech manchego, ¿sabes? Que dice, cuando uno hace high-tech manchego, pues lo debe hacer donde lo debe hacer y la mano la tiene que usar cuando se sabe usar y donde se debe usar. Entonces, bueno, ¿quién empieza? Puedo hablar un poco rápido sobre... No, yo tengo la impresión, aquí se ven muchos alumnos de arquitectura, así que la conversación se dirige más
a los alumnos, creo. Y me parece que es importante pensar que la arquitectura pone junto arte, ciencia y técnica. Y esto es muy importante. Y todo viene junto y todo tiene el mismo peso. Y hemos hablado de contexto. Y como Arturo Franco ha enseñado, trabajos que tienen que ver con el contexto. Y hoy, hemos visto hoy, hablamos de proyectos que tienen que ver con el contexto. Y el contexto es también saber mirar lo que tienes disponible desde el punto de vista de las posibilidades técnicas para construir. Y luego las tuas convicciones. Por eso, mañana en el futuro, vosotros estarán eligiendo cuál es el sistema técnico, cuál es la técnica para construir. Muy bien, si estás en Estados Unidos, pues empezarás a mirar a volta y verás que probablemente 90% de los sistemas son sistemas de asemblaje, industriales, prefabricados, etc. Pero eso no te debe hacer olvidar que puedes tener una posición crítica sobre el mundo construido. Y cuanto más sabes de los sistemas posibles, disponibles y en cada lugar, mejor puedes hacer la tua elección. Y eso me parece fundamental. Y también entender que no hay temas que son traídos al proyecto que sean contra el proyecto, no. Las ingenierías, las indispensabilidades de la térmica, de la acústica, de la estructura, de las infraestructuras, todo lo puedes coger. Una vez más, hemos visto aquí un ejemplo, pero todo lo podemos coger para darle más protagonismo o no. También es una opción nuestra de proyectos. Pero esta conciencia de que arte, ciencia y técnica están juntas para responder de un modo solo, íntegro, eso me parece fundamental. Bueno, yo no sé si este funciona. Sí, sí. ¿Este funciona? Este, mejor. Sí. Vale. Sí, totalmente de acuerdo. Yo no sé si os acordáis, bueno, vosotros a lo mejor no, pero había un debate hace no muchos años en torno a, ¿a qué te dedicabas? ¿A la arquitectura de rehabilitación o a la arquitectura de nueva planta? ¿No? Como si fueran dos mundos completamente distintos, ¿no? ¿O a qué te dedicas? ¿Al interiorismo o a la arquitectura de nueva planta? ¿O a qué te dedicas? ¿A hacer diseño de elementos de mobiliario o a hacer casas? ¿No? En realidad, ese debate cayó por su propio peso enseguida, ¿no? No son mundos separados, no son mundos aparte. Yo creo que sucede un poco lo mismo con la pregunta que está en el aire, ¿no? La mano o la máquina, ¿no? ¿En qué se diferencia? Al final, la máquina, digamos, aparece donde no llega la mano y la mano aparece donde no llega la máquina, pero en muchos casos conviven, ¿no? Existe una convivencia, una cohabitación entre ambas. Y el hilo conductor probablemente la mayor parte de las veces sea la cabeza, ¿no? La cabeza del que manipula la máquina, del que trabaja con la máquina, la cabeza del que trabaja con las manos. Y ambas, aunque parezca mentira, tienen errores, ¿no? Cometen errores. Probablemente son más evidentes o de mayor gramaje o de mayor tamaño las producidas por la mano, o más frecuentes que las de la máquina, pero también existen. Y esos errores forman parte de nuestro trabajo como arquitectos, ¿no? Siempre, ¿no? Ambas situaciones. En una ciudad conviven muchos estratos, ¿no? Muchos estilos, muchas maneras de hacer, de pensar, muchas maneras de relacionarse, muchas personas. Esa heterogeneidad, esa situación fragmentaria, es la misma que yo entiendo en la relación entre la máquina y la mano. Un proyecto, digamos, lo natural es que conserve de una manera equilibrada ambas maneras de hacer, ¿no? Ambas maneras de hacer, siendo conscientes de que digamos, hay un cierto control a partir de la cabeza, ¿no? Entonces, lo que se piensa es importante, ¿no? No estamos hablando de la mano libre, la mano floja, la del gran dibujante, ¿no? La del creativo que solo, que dibuja bien y se enamora de sus dibujos. Estamos hablando de la mano que ejecuta de alguna manera lo que la cabeza piensa, ¿no?
Y en ese sentido, pues me parece que uno tiene que trabajar de manera armónica con las dos, no sé. Con la mano, con la mano. Pues efectivamente, yo estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que hay una cosa muy importante que ha hecho Ricardo, que es que no olvidéis que es técnica, que es arte, que es tecnología, construcción. Y de lo que estamos hablando todos en el fondo es de integración. Vosotros tenéis una formación o estáis adquiriendo una formación en la escuela que es como privilegiada en ese sentido, porque os vais a cruzar con otros profesionales que no tienen esa visión de conjunto y esa visión es la que estáis dirigiendo vosotros. Entonces, ese acuerdo de la mano, de la máquina, de la ingeniería, de la arquitectura, de hacer coordinar todo eso va a depender de vosotros y ahí es donde os quiero ver, donde vais a tener esa posición de estar en un lado o en otro. Y luego hay una cosa, y eso lo quería decir, aparte de eso, en torno a la precisión, que a mí me ha venido por la última joyita que has presentado, Ricardo, del restaurante, y que es de una cita de las 6 propuestas para el próximo milenio, de Italo Calvino, cuando hablaba de la exactitud. Y cuando hablaba de la exactitud se refería al jeroglífico de Maat, de los egipcios, cuando hablaba de ese pesaje de Maat que estaba representado por la pluma y que aparecía en la balanza para pesar el alma de otra persona. O sea, fijaros qué imagen, o sea, hay veces que un proyecto sale de una imagen, o sea, la imagen tan potente de esa precisión que parece que estamos hablando siempre de medidas o de cosas a las que podemos llegar a través de lo que mide, de lo que pesa, de lo que tal, pero son las cosas de las que hablas, de lo que no se puede medir, lo que no se puede decir, lo inefable, eso es lo que realmente importa. Y tenemos que tratar de llegar a unas cosas a través de las otras. Y yo creo que la precisión real está ahí y yo, por ejemplo, la he visto pues en las cinchas en las que estaba apareciendo ahí o en esa pequeñita pieza, que la arquitectura no tiene que tener un tamaño enorme para ser una arquitectura buenísima. Y yo es que en todo lo he visto, pero ese restaurante me ha parecido especialmente bello. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo, al hilo de lo que estabais diciendo, yo recordaba a pensar que quizá el arquitecto es un gran administrador, digamos, es un gran administrador, no en el sentido económico de la palabra, sino un gran administrador de recursos y de medios. O sea, cuando llegamos a un sitio, administramos, por supuesto, intentamos administrar el dinero de un cliente y hacerlo que no lo tire, que lo use bien, pero también llegas a un lugar y a lo mejor te das cuenta que en ese lugar hay un maravilloso cantero y un maravilloso cerrajero y realmente la proporción de la obra que tienes que hacer, lo inteligente hace usar esos recursos que tienes a mano para llevar a cabo la obra. Y eso puedo daros muchas pistas, porque a veces cuando se tiene acceso a todo, en contra de ser más abierto, un cierto grado de limitación, digamos, el hambre agudiza el ingenio, que dice el refrán, ¿no? Que muchas veces ante una serie de limitaciones pues se puede encontrar soluciones, ¿no? Igual que y tener esa mirada, yo creo que hemos hablado, esa mirada positiva, yo creo que eso es muy importante en un arquitecto. Un arquitecto tiene que tener una mirada positiva ante las cosas aparentemente negativas, quiero decir, o sea que tú puedes convertir una cosa que para cualquiera es tremenda en una oportunidad. O puedes convertir, yo estaba pensando con lo que decían ahora de un producto industrial que puede salir mal, claro que puede salir mal, pero a lo mejor precisamente eso lo hace único. Y entonces resulta que ya no es un producto industrial, eso pasa con los sellos. Un sello sale mal y vale más que el que sale bien. Entonces dice, bueno, si de repente una roca con un costero que es la que no quiere nadie, pues tú le das la vuelta y tal. O sea, yo creo que esa capacidad de mirar de otra manera es algo que no se tiene que perder, ¿no? Y yo creo que está en la cabeza, efectivamente, en la cabeza, está en la mano, en la industria, o sea, nosotros disponemos de todo eso. Entonces, no sé, si queréis comentar alguna cosa, porque yo no estaba moderando, pero no me... Y si no... Sí. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Porque es que nos hemos ido un poco de hora, yo creo que ya son las 2:30, ¿no? Casi.
justo, y tampoco queríamos... ¿Queréis alguna pregunta? Por favor, espera, te la pasamos. Gracias, ¿Se lo Arturo. pasáis? Que le pasan ahí un micrófono. Hola, mi español no es muy bueno, pero voy a intentar hacer una pregunta. Me perdone el arquitecto Arturo, pienso yo. Pues quería saber una cosa que me ha causado mucha curiosidad en tu proyecto. ¿Quién eres el cliente de la casa donde has usado las maderas? Yo te pregunto, ¿tú quién crees que puede ser el cliente? Yo pienso que serás tú. Bueno, mi mujer. Vale, pues ahora lo he entendido, porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta haciendo un proyecto, y eso me parece un ejercicio de quien puede hacerlo, no para mostrarlo para un cliente. Sí, tienes mucha razón. Lo que pasa es que, bueno, tienes muchísima razón. Por eso estoy tan feliz, ¿no?, de haber tenido esa oportunidad. Creo que el mundo avanza a golpe de riesgo y a golpe de experimentación, ¿no? Sí. Y en ese sentido, estas son las oportunidades donde uno puede abrirse camino, ¿no? En el resto de las situaciones estás asfixiado por la normativa, estás limitado por los clientes, estás condicionado a un presupuesto. Digamos que hay unas condiciones que cuando trabajas para ti, en condiciones de extremo riesgo y sobre todo sin miedo a perder, ¿no?, esas situaciones son en las que a veces, solo a veces, aparecen pues algunas luces, ¿no? Y realmente es interesante explorarlo, porque esas luces a lo mejor abren caminos después en otro tipo de trabajos, sí, digamos más limitados, siempre con otras condiciones, ¿no? Pero cada vez que puedo lo hago, ¿no? He tenido pocos clientes, muy pocos, con los que poder caminar juntos en este riesgo, ¿no?, en estas situaciones de riesgo, ¿no? Muy pocos, ¿no? Y a veces los he tenido hasta en mitad del proyecto, ¿no? Y a veces al final han dejado de ser clientes, ¿no? Es un camino muy tortuoso, ¿no? Muy tortuoso realmente. Teníamos un profesor, esto ya es exagerado, ¿eh? Teníamos un profesor, yo creo que todos los que estamos aquí, menos Ricardo, que decía, yo creo que una vez le comenté, es que mi clienta está preocupadísima por el dinero. Decía, hay que arruinar a los clientes. Decía, brillantísimo, brillantísimo. Decía, hay que arruinar a los clientes. Yo no llego ahí, no llego a ese punto. Pero este hombre lo defendía con mucha vehemencia, Paco Alonso. Debemos decir que vale, ese gracias. sí que se quedó sin clientes, pero bueno, se quedó... pero lo hacía, sí señor. Bueno, si no tenéis alguna pregunta más que queráis comentar o decir, yo creo que cerramos aquí, son las 2:30. Los que venís de la escuela, yo creo que están los autobuses, como os hayan dicho, esperando. Lo que os hayan dicho, vamos, y ya nos veremos en otra jornada, otro año. Muchas gracias a los tres ponentes por su generosidad de estar aquí y nada, esperemos que os haya interesado. Gracias.